Hola, aquí Renzo de Ende Studio y en este tutorial te enseñaré a diseñar un fondo pop utilizando Adobe Illustrator. Pero antes de iniciar, debo informarte que, para realizar correctamente esta lección, debes descargar los archivos editables ubicados en la descripción de este video. Sin nada más que añadir, empezamos. Una vez abierto el archivo que acabamos de descargar, nos dirigimos a la barra de menú en el apartado de Ver y comprobamos que esté activada la opción Guías inteligentes. Seleccionamos la herramienta rectángulo. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic. Anchura, 1940. Altura, 1100. OK. Abrimos el panel color. Hacemos clic en el menú del panel color y seleccionamos el modo de color RGB. Relleno, E7, 21, 75. Trazo, ninguno. Bloqueamos el rectángulo seleccionado, dirigiéndonos a Objeto, bloquear, selección. Nos ubicamos sobre la barra de herramientas y hacemos clic en Relleno y trazo por defecto. Seleccionamos la herramienta rectángulo. Ubicamos el cursor sobre la mesa de trabajo y hacemos clic. Anchura, 316. Altura, 1486. OK. Abrimos el panel Transformar y ubicamos nuestro rectángulo vertical en las siguientes coordenadas. Eje X, 960. Eje Y, menos 202.9. Activamos la herramienta Selección Directa y elegimos los dos puntos de ancla de la parte inferior del rectángulo. Ubicamos todos los puntos de ancla seleccionados en una misma posición, haciendo clic en Objeto, Trazado, Promediar. Eje, ambos. OK. Seleccionamos todos los puntos de ancla del rectángulo, dirigiéndonos a Seleccionar todo. Activamos la herramienta Rotar. Mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic en el punto de ancla inferior. Rotar, ángulo, 18 grados. Copiar. Duplicamos la acción anterior, presionando el atajo de teclado Control D hasta tener un total de 20 objetos. Seleccionamos todos los objetos que acabamos de duplicar, haciendo clic en Seleccionar todo. Activamos el panel Color. Trazo, ninguno. Abrimos el panel Buscatrazos. Mantenemos presionada la tecla Alt, hacemos clic en Unificar y presionamos el botón Expandir. Desplegamos el panel Transparencia y modificamos el modo de fusión y la opacidad de nuestro objeto. Modo de fusión, Superponer. Opacidad, 27. Bloqueamos el objeto seleccionado, dirigiéndonos a Objeto, bloquear, selección. Activamos la herramienta Elipse. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic. Anchura y altura, 2972. OK. Abrimos el panel Degradado. Relleno, blanco y negro. Tipo, degradado radial. Invertimos la posición de los colores de nuestro degradado, haciendo clic en el botón Degradado inverso. Regulador inicial, color, negro. Opacidad, 100. Ubicación, 10. Regulador final, color, blanco. Opacidad, 100. Ubicación, 93. Regulador central, ubicación, 55. A continuación, creamos una textura hecha de puntos, haciendo clic en Efecto, Pixelizar, semitono de color. Radio máximo, 25. Ingresamos un ángulo de trama de 45 grados en todos los canales. OK. Convertimos nuestro objeto vectorial texturizado en una imagen digital basada en píxeles, haciendo clic en Objeto, rasterizar. Modelo de color, RGB. Resolución, media, 150 puntos por pulgada. OK. Convertimos la imagen que acabamos de crear en un objeto vectorial, haciendo clic en Objeto, calco de imagen, crear y expandir. Seleccionamos la herramienta varita mágica. Hacemos clic sobre el color blanco del objeto vectorial y eliminamos la selección, presionando la tecla Suprimir.
Activamos la herramienta Selección y escogemos nuestro objeto, haciendo clic en Seleccionar todo. Abrimos el panel Color. Hacemos clic en el menú del panel y seleccionamos la opción RGB. Relleno, blanco. Activamos el panel Transparencia. Modo de fusión, superponer. Opacidad, 50. Bloqueamos el objeto seleccionado, dirigiéndonos a Objeto, bloquear, selección. Seleccionamos la herramienta rectángulo. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic. Anchura, 1940. Altura, 1100. OK. Desbloqueamos y escogemos todos los objetos bloqueados con anterioridad, dirigiéndonos a Objeto, desbloquear todo. Nos aseguramos de seleccionar todos los objetos, haciendo clic en Seleccionar todo. Enmarcamos todos los elementos de nuestro diseño, utilizando el rectángulo que acabamos de crear, dirigiéndonos a Objeto, máscara de recorte, crear. Desactivamos la selección actual, haciendo clic en Seleccionar, deseleccionar. Abrimos el panel Capas y activamos la visibilidad de la capa Texto. Si quieres aprender a diseñar este hermoso efecto de texto pop, haz clic en el enlace de la descripción o en la tarjeta de la parte superior. No olvides que puedes enviarnos tus avances en formato JPG para seguir trabajando juntos en el proceso de tu aprendizaje vía Instagram @ende_estudio. Para ayudarnos a hacer más tutoriales, puedes realizar una pequeña donación vía Patreon, desde $1 mensual, o también puedes apoyarnos presionando el botón de me gusta, suscribiéndote, viendo, y sobre todo, comentando y compartiendo este material con todos aquellos que lo necesiten. Y para que continúes aprendiendo, aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés. Se despide tu amigo Renzo, esperando verte en el próximo tutorial. Que tengas un hermoso día. Hasta luego.